Bueno, pues vámonos recio. Así como decimos en Sonora, ¿eh? A lo que te truje, chencha. Déjeme saludar a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave para ir desmenuzando los temas importantes y las declaraciones candentes en la mañanera itinerante en Durango del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, no nos queda de ver el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vuelve a dejar la víbora chillando, mi querido Toño. Así es, Vicente, te saludo con mucho gusto. Saludo a Rafa, que ya está en el deck, y lo saludo a usted, público consentidor, que nos ve desde las 6:50 de la mañana en todos nuestros espacios aquí en Sin Censura. Y yo lo que quiero resaltar, Vicente, es la diferencia absoluta que existe en esta conferencia mañanera de los que siempre han estado en esas esferas del poder, los de la moronga azul, y pues esa parte que le ha faltado tanto al gobierno reconocer a nuestros pueblos indígenas. Nosotros mexicanos somos el fruto de un mestizaje, esa es la realidad. La mayoría de nosotros somos producto de esa fusión de razas. Algunos llaman incluso violación, eso no podemos decir que no, esa es una realidad. Un pueblo que fue mancillado por otro, y que bueno, al final y al cabo se dio el mestizaje, se dio la fusión de las razas. Hoy tenemos un gobierno que reconoce, y eso lo quiero decir con todas sus letras, sin que suene a papacho, pero tenemos un gobierno que reconoce a los pueblos indígenas por lo que son. Permite que sus representantes se expresen a nivel nacional, ahí enfrente de las cámaras, ahí, abrazados por un presidente. El presidente les permite, les da la mano y les dice, a ver, hablen, y hablan en sus lenguajes, en sus lenguas. Es terrible, quiero también señalar eso, Vicente, cuando se habla de dialectos y etcétera. No son dialectos, son lenguas. Y todas las lenguas indígenas en México están reconocidas como nuestra lengua oficial, como nuestro idioma oficial, el español y todas nuestras lenguas indígenas. Bueno, por fin nosotros como mexicanos podemos tener ese reconocimiento que tanto merecen los indígenas, y se pone en contraposición con esos de la oposición pedorra, valga la redundancia, que se creen de sangre azul. Disculpe, hoy me puse este saco color azul eléctrico, pues nomás porque se veía chido con el polito, pero hay muchos que verdaderamente se creen de sangre azul, una situación que es ridícula, que es estúpida, una situación que se crea, eso de la sangre azul es una expresión idiomática del medievo, porque la gente que era más blanca se le podían ver las venas en las manos, por ejemplo, o en los brazos, y se veían pues venas azules, venas de arterias azules. Por eso es que se hablaba de la sangre azul, la gente que es de lo más blanca. Bueno, así se creen definitivamente en la oposición pedorra, y se habla de la moronga azul. Yo ya no lo veo tanto como la sangre azul, Vicente, sino una moronga, un proceso de un embutido. No corre sangre por sus venas ya, además, para mí. Además, perdón, Toño. No, sí, adelante. Dice el presidente, hace la aclaración que la moronga es de cerdo. Así es. O sea, llamándole puercos. De puerco, pues. A los opositores. Entendió el que entendió, básicamente, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Yo lo que sí... Esto es una diferencia que se hace ese comparativo. Y habla Vicente de esos puercos, de esos opositores, el presidente, que pues no le están pegando tanto. Él no siente que le estén pegando tanto. Le parece una estupidez, por ejemplo, lo de la longaniza. Es que así es. O sea, imagínese usted, las armas que tienen estos cuates para criticar al gobierno son, punto número 1, mentiras, y punto número 2, mentiras pendejas. Porque bueno, si tú dijeras que es así, puta, una mentira que tizna bien cabrón y verdaderamente es una situación terrible para el gobierno. No, esta es una estupidez. Utilizaron una lista. No hay nivel, no hay seriedad. Es más, vamos a ver y escuchar, si te parece, al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de la oposición tóxica, como le llama el buen Rafa Herrera, y después escuchamos también la opinión de Rafa, quien ya está esperando y lo veo ansioso para mentar madres en este viernes, para cerrar la semana laboral bien informados. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Durango. Usted ha iniciado una tarea titánica de desmantelar la corrupción, que ya era una tradición y una costumbre. Se pisan callos y se terminan coyotajes en todas las áreas de gobierno, como Petróleos Mexicanos, Educación XX. Se pisan callos
y se afectan intereses, hay resistencia. ¿Usted no ha detectado en estos meses de su gobierno de grupos o mano negra que estén moviendo la cuna, como se dice? No, eso lo acabo de decir. No se han podido poner de acuerdo y no se ha conformado un grupo reaccionario como el que se conformó cuando la independencia. Fueron los realistas. En el movimiento de reforma, pues los conservadores o reaccionarios. En la revolución, pues los reeleccionistas estaban en contra de Madero. No hay ahora eso, no han podido. Sí están desesperados. Les estoy recomendando que tomen té de tila ahora que hablamos de la medicina tradicional. Hay una que es la dormilona. Que se serenen, se tranquilicen. Pero también tengo que reconocer que se han portado muy bien los opositores, nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, porque han sido opositores en medios, en las redes, lo más que hacen es inventar de que como longaniza, chorizo, de calidad, puras mentiras. Pero eso no pasa a mayores. Ya les dije que no me gusta esa comida, que toda la comida mexicana es extraordinaria, es cultura también, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones y con la diversidad cultural de México. Lo que se come en el país tiene que ver pues con lo que viene de muy lejos, lo que ya se mezcló. A ver, mi querido Toño, mi querido Rafa, déjenme saludar a nuestro buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Primero, el saludo y deseándote un excelente día, Rafa. Hola Vicente, Toño, Ceci, don David, muy buenos días a toda la gente linda que nos está viendo. Excelente viernes, ¿cómo están? Pues yo, sorprendido por la gran capacidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir a esa oposición tóxica, Toño, Rafa, porque, ¿sabes qué es lo que me he dado cuenta? Lo que más les encabrona a esos que fracasan con sus intentos de golpeteo, a esos que fracasan con generar el tropiezo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que se burle de ellos, por eso se encabronan, y el presidente se burla de ellos, y no es para menos, ¿eh? Yo no sé si ustedes perciban cómo, pues a veces no suelta la carcajada el presidente y ¿qué le haces? O sea, ¿qué le haces? Pues si se están poniendo de pechito ellos mismos. Ahora resulta que el presidente que se tiene que quedar callado ante las mentiras en medios, en el círculo político, por todos lados, y que cada quien se ponga el saco si le queda porque le dio eco o le dio espacio a estas fake news, Rafa, Toño. Así es, Vicente, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta oposición choricera, tóxica, pedorra, pues realmente le salió el tiro por la culata, Vicente, con este tipo de fake news, con este tipo de calumnias, porque ahora el presidente los trae a pan y agua, y esto, en vez de perjudicarlo, pues el presidente literal se está burlando de ellos, porque no hay una oposición seria, lo dice el diputado Fernández Noroña, que realmente necesitamos y urge
una oposición seria, una oposición fuerte, una oposición que proponga, pero no existe. Hoy, actualmente, la oposición, hay que decirlo, da pena ajena, esa es la realidad, Vicente, Toño, no sé cómo lo vean ustedes, pero la verdad es lamentable lo que está pasando con esta oposición. Dime, Toño. Perdón que interrumpa, pero yo lo veo como una ilustración que les va a poner David en estos momentos. Ahí se le estoy poniendo a David en mi chat para que se dé cuenta cuál es. Yo así es como veo a esa oposición pedorra, a esa oposición longanicera. Primero ahí con Julen Rementería, luego con Belauzarán, con Denise Dresser. No, es con... Arne. Ah, ¿es Van der Struten? Sí, es Arne. Arne Van der Struten o Arnie, aquí en Estados Unidos. Denise y Chumel, ¿no? Denise y Chumel, ahí la va a poner don David en cualquier momento. Ahí le va, miren nomás. Así es como yo veo a la oposición pedorra. Es una oposición no solamente pedorra, sino longanicera, ¿no? Es absurdo, es el absurdo. Yo lo pido una vez más. México necesita una oposición seria, una oposición responsable. No puede ser el gobierno de uno nada más. No puede haber una tendencia nada más. Se necesita la crítica, una crítica constructiva y una crítica progresiva para México. No Así podemos es. vivir en un país en el que solamente, mire, esa es la realidad. Y a mucha gente eso está bien porque el presidente López Obrador tiene ideas progresistas, sí. Pero tenemos el poder ejecutivo en manos del presidente, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. El poder legislativo, la mayoría es de Morena, la mayoría es de izquierda. Necesitamos que también hayan otras voces responsables, voces que critiquen. El mismo gobierno lo dice, el mismo López Obrador lo dice, el mismo Gerardo Fernández Noroña lo dice. Necesitamos que nos digan a veces cuando cometemos errores, porque cometen errores. O sea, son gente de carne y hueso. Corre sangre por sus venas y se pueden equivocar. Pero tenemos una oposición, Vicente, Rafa, que verdaderamente no da para más. No da para más ni siquiera en los medios de comunicación. O sea, se equivocan y dicen que el difunto muerto del cadáver, ¿o cómo dicen? Vicente, Bueno, ¿quién dijo eso? Ahorita entramos con eso, mi querido Toño.